Señor, señora, buenas noches de vuelta. Está en Canal de Salud, en el financiero. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es arbitraje, sus repercusiones de inversiones y también algunas cosas como algunos business cases, algunos puntos importantes del proceso y bueno, cosas interesantes que el señor José Moreno va a compartir con nosotros. José, gracias por estar. Un gusto tenerte acá en el piso. Es un tema muy interesante que hoy vas a presentar a la audiencia, mi querida. Muchas gracias, Stan. Realmente es un gusto estar aquí y efectivamente el arbitraje es un tema que debería concernirnos particularmente a los que estamos envueltos en el quehacer financiero, ¿no? Tal cual. Antes de avanzar, José, no se conoce mucho la figura, José, no es algo, digamos, muy mainstream en Paraguay. O sea, ¿cómo es la figura que, bueno, es tu especialidad? Aquí no se conoce mucho o no se conocía mucho por una carencia legislativa, ¿no? O sea, mientras que en los países de Europa, en Estados Unidos, incluso en Asia, el arbitraje pasó a ser ya hace unas décadas el medio normal de solución de conflictos comerciales y financieros. Aquí en Paraguay teníamos una deficiente regulación. De hecho, esa deficiente regulación existía en todo el continente, en prácticamente toda Latinoamérica, Okay. hasta que en los años 90 empieza una ola reformista y gran parte de los países de la región modernizaron sus leyes arbitrales, entre ellas Paraguay. Okay. Entre En ellas Paraguay, ¿quién es responsable, el grupo responsable de llevar adelante la figura? Bueno, el arbitraje ante todo hay que caracterizarlo, ¿no? El arbitraje Okay. es un modo de solución de conflictos. Sí. Si hay un conflicto, uno puede intentar una salida negociando con la contraparte, Sí. o uno puede pedir el auxilio, la ayuda de un mediador que intente acercar las posiciones para que las partes finalmente arriben a un acuerdo, Sí. o uno puede, en definitiva, bueno, ir al juez para que el juez dicte una resolución y declare quién de los dos tiene derecho. Okay. El arbitraje se da cuando las partes pactan de existir un eventual litigio. Ese litigio no se va a llevar a un juez, sino que va a ser resuelto por uno o varios particulares, uno o normalmente tres árbitros, ¿no? Que lo que hacen entonces son particulares que tienen por objetivo dirimir la controversia, poner fin a la controversia. Perfecto. Eso es muy importante porque vos y yo podemos no estar de acuerdo, nos vamos a un compañero de trabajo y le decimos quién de los dos tiene razón. Sí. Pero lo que decida ese compañero finalmente no va a ser ejecutable, ¿no? Totalmente. Sin embargo, lo que se decide en arbitraje se cumple y hay mecanismos de compulsión para que eso se haga efectivo. Perfecto. Una cosa, señor y señora, que yo quería, resaltar un poquito, que ya se habló la semana pasada, es este cuadro. Recuerden que hablé acerca de lo que es la inversión extranjera directa, cómo ha crecido en los últimos años. Y acá están los números redondos. 5.000 millones de dólares y 29.000 billones de guaraníes, un monto muy importante. Y recordemos esto, que estamos por llegar a un grado de inversión en breve. Yo espero que en los siguientes 2 años, creo, José, que llegamos a eso. Estoy esperanzado. Entonces, van a venir más personas a querer invertir en Paraguay, van a querer más personas trabajar en nuestra tierra por todas las ventajas que tenemos, ¿verdad? Impositiva, los ríos, los tratados que tenemos con la Unión Europea, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, para dinimir o tratar de bajar un poquito ese riesgo país sobre el riesgo de la seguridad jurídica, creo que es algo que debería, digamos, aplicarse más o por lo menos publicitarse más a la hora de lo que es vender, digamos, una marca país, creo, ¿verdad? Es algo muy personal, digo. Claro, o sea, la inversión, bien sabes, viene por muchos factores, ¿no? Sí. Pero obviamente cuanto mejores sean las condiciones que creemos para atraer inversiones, más posibilidades que ellas vengan, ¿no? Entonces, el arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos reconocido como neutral. O sea, el inversor no es que termina sometido al juez del país en donde radica la inversión, que muchas veces resuelve el caso con criterios nacionales. Sí. Y no en justicia, ¿no? Porque en definitiva lo que se quiere en las relaciones comerciales es establecer vinculaciones sanas. Eso implica que no sea una de las partes la que tenga la sartén por el mango, sino que ambas partes cumplan sus obligaciones de manera debida. Y de aquí, si eso no ocurre, entonces que existan terceros neutrales con autoridad que puedan dirimir la controversia, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tener un muy buen marco regulatorio en este tema. Eso lo tiene Paraguay. O sea, Paraguay tiene una muy buena ley de arbitraje, tiene una muy buena ley de contratos internacionales también que permite elegir derechos neutrales. Y Paraguay hizo algo muy importante también, que es ratificar la Convención de Nueva York de 1958. ¿Por qué es importante esa convención? Porque está ratificada por más de 160 países. Interesante. O casi 160 países, 158. Ocurre entonces que cuando una parte gana,
puede ir entonces a cualquiera de esos 158 países a hacer valer el laudo. Si hay activos, puede entonces embargarlos y ejecutarlos eventualmente en la jurisdicción ratificante de la Convención de Nueva York. Eso no ocurre en materia judicial. Hay muy pocos tratados que vinculen a los países en materia de ejecuciones judiciales. Por eso es que el arbitraje es mucho más efectivo cuando estamos ante contiendas comerciales y cuando estamos ante intereses que están concentrados en varios países, entonces que tengamos un mecanismo que permita eventualmente la ejecución en cualquiera de las jurisdicciones que puedan estar concernidas, ¿no? Supongamos, José, bueno, que está tan en boga, está creciendo lo que es la industria de la cárnica de Paraguay. Bueno, yo tengo un frigorífico, yo vendo a Rusia y tengo un arbitraje, ¿verdad? No me pagan a mí el precio o realmente hay un problema de pago. Si hay un arbitraje, con esto que acabaste de mencionar, yo puedo ir a una jurisdicción rusa y ellos van a hacer que se ejecute un pago ejecutivo. ¿Puede ser? Claro, o sea, si se pacta el arbitraje, no tenemos que ir ni a un juez ruso ni a un juez paraguayo. Vamos a, según el mecanismo que adoptemos o que elijamos, ¿no? Vamos a tener probablemente 1 o 3 árbitros neutrales, quizás hasta ni siquiera de la misma nacionalidad de las partes muchas veces. Y finalmente lo que ellos decidan y el arbitraje se resuelve de una manera no nacional en el sentido de que no se considera que esté localizado en ningún territorio determinado. El arbitraje es verdaderamente internacional, entonces lo que se decida en ese foro internacional finalmente se irá a ejecutar a Rusia o se irá a ejecutar a Paraguay o se vendrá a ejecutar a Paraguay según cuál haya sido la parte perdidosa y dónde estén los activos de esa parte que perdió la contienda. Hablaste, José, de 190 países aproximadamente que estaban dentro de ese tratado de Nueva York. 158. Ok, 150. O sea, tiene que estar, si están dentro de eso, es algo que se va a respetar con garantía, básicamente. Así es. Está Rusia y de Latinoamérica están toditos los países menos Surinam. Interesante. Y José, una cosa más también que, mira, mil disculpas, esto es muy importante para mí siempre cuando hay un invitado acá en el piso. Hablar un poquito del perfil antes de entrar al tema. Nos estamos adelantando, José, perdón, mi culpa. Bien, José, tenés un LLM de Harvard, son alumni Harvard, muy interesante. También sos un editor de un estudio jurídico, está acá, bueno, cerca del edificio, conozco. Y también si puedes hablar un poquito también de tu currículum, que es interesante, José. Bueno, en lo que respecta particularmente al arbitraje, soy miembro de la Corte de la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional es hoy día el mecanismo más reconocido a nivel mundial para dirimir disputas a través del arbitraje cuando estamos ante contiendas comerciales, ¿no? Y la Cámara lo que tiene es un mecanismo, mira, el mecanismo se consolida cuando en los años 1930, 1940, 1950 se tiene que invertir en el Oriente Medio, una región muy pobre en aquel entonces, y el derecho de aquellos países del Oriente Medio no era un derecho apropiado y tampoco se confiaba en los tribunales de aquella región en aquel momento muy primarios, ¿no? Y tampoco los del Oriente Medio querían ir a París o querían ir a Ginebra ante jueces franceses o suizos o ingleses, ¿no? Entonces, lo que se hace es se pactan estos contratos que de existir controversia en estas grandes inversiones petrolíferas que hubo, y eso envolvía también financiamiento, una cantidad de operaciones muy complejas, y que de existir finalmente controversias, ellas serían dirimidas a través del mecanismo de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que era una institución incuestionable. Hoy día tiene más de 130 capítulos nacionales y aglutina a unos 8 millones de empresarios, entre 8 millones de empresas, gremios, es parte del G20, del Foro Económico Mundial, es la institución observadora de Naciones Unidas, en fin, goza de mucho prestigio. Y lo que hace la Cámara es, tiene una secretaría administrativa en París, tiene una sede en Hong Kong, tiene otra sede en Nueva York y ahora está estableciendo también una sede para América Latina en Sao Paulo. Pero esas sedes lo único que hacen es brindan apoyo administrativo. Los árbitros finalmente son los que las partes eligen, o si no eligen las partes, se elige a través del mecanismo de la Cámara de Comercio Internacional, que es un mecanismo muy transparente de selección, ¿no? Entonces, finalmente lo que termina ocurriendo es que este mecanismo neutral termina generando decisiones que gozan de mucha adhesión en el mundo empresarial. Más aún, y eso es lo que yo hago un poquito en la Corte de arbitraje de la Cámara no es la que decide los casos, pero sí brinda una cantidad de auxilios a lo largo del proceso. Incluso cuando se va a dictar el laudo es la decisión del árbitro, de los árbitros, ese laudo se somete a consideración de la Corte de manera confidencial.
Y nosotros como miembros de la Corte lo que hacemos es lo evaluamos, lo analizamos y enviamos nuestros comentarios a los árbitros. El árbitro puede seguir o no porque el árbitro es obviamente el que decide finalmente quién tiene o no razón, pero sería poco feliz de su parte que si hay 30, 40 juristas de los 5 continentes reunidos que le estén dando ciertas sugerencias que el árbitro no las siga. Entonces termina siendo un mecanismo no solo neutral, sino también un mecanismo que minimiza la posibilidad de errores y hace que los laudos realmente terminen siendo de altísima calidad. Perfecto. El concepto, bueno, ya lo comentaste, José, el por qué también lo comentaste, justamente por las facilidades que tiene un arbitraje respecto a, bueno, celeridad, podría ser, costo también podría ser también, ¿verdad? Si de repente uno contrasta un costo, un proceso normal de un país como Paraguay versus un arbitraje, bueno, estamos hablando de qué diferencia aproximada en términos de tiempo, por ejemplo. Muchas veces el mecanismo judicial es efectivo y puede serlo en la medida en que un país ofrezca mayores seguridades en materia de administración de justicia. Pero independientemente de eso, en materia de comercial es mucho mejor, importante el número de casos. Si yo tengo una operación compleja, o yo tengo un hedging, o yo tengo una operación de derivados, por ejemplo, financieros, es mucho más efectivo o mucho más deseable que quien esté resolviendo eso sea una persona conocedora finalmente de las complejidades de estos temas normalmente bien técnicos. Totalmente. Antes que un juez quizás muy bueno, pero preparado en derecho romano, en derecho administrativo, lo que sea, que finalmente no conozca. Y ojo, el árbitro no necesariamente tiene que ser abogado. Okay. Muchas veces el árbitro, y nuestra ley de arbitraje permite eso, que un árbitro sea, por ejemplo, me comentó un amigo peruano, un árbitro muy reconocido, que el mejor arbitraje que a él le tocó participar fue uno en que él era secretario del tribunal y los 3 árbitros eran técnicos del sector eléctrico para resolver algo sumamente complejo relacionado al sector eléctrico, ¿no? Entonces, finalmente, lo que hace ahí el secretario abogado es ayudar un poquito que las formas sean observadas, pero que sean realmente los técnicos, los entendidos en la cuestión, los que terminen dirimiéndola, ¿no? Me hace pensar un poco, José, sobre esta gente que está viniendo a Paraguay constantemente. Bueno, es como que se van cambiando constantemente. Lo que están buscando petróleo en Paraguay. Que han habido, en mi costa, me ha tocado trabajar con algunos, ¿verdad? Problemas justamente de concesiones. Entonces, de repente, si se pone en su contrato a un elemento de arbitraje donde los que decían son gente experta en el tema, bueno, creo que va a tener una mejor, digamos, resultas en esos casos, ¿verdad? No quiero dar nombre, pero bueno, me acordé de eso. A ver, José, pros y cons de arbitraje. Ya hablaste mucho de las cosas positivas, de lo negativo. ¿Qué podríamos decir? No sé si negativo, pero ¿cuál sería algo que podría ser un elemento, digamos, no tan favorable a las partes, ¿verdad? No hay, ¿cómo se llama? El appeal no existe, ¿verdad? ¿Eso puede ser negativo? Eso que estás mencionando es muy importante. Realmente el arbitraje no funcionaba aquí porque era como una especie de instancia offshore de tribunales. Una primera instancia que se llevaba afuera de los juzgados, pero finalmente lo que se resolviera en el arbitraje podía ser apelado ante un juez civil, entonces no tenía sentido someterse al mecanismo, ¿no? Lo que tenemos al contar con una ley moderna de arbitraje como la que tiene hoy día Paraguay es un mecanismo por el cual lo que decide el árbitro ya es definitivo. Perfecto, es cosa juzgada básicamente. Sí, lo que se decide ya no es apelable, sí hay un recurso excepcional de nulidad cuando se violó el debido proceso, porque el árbitro no escuchó a las partes o porque hay una cuestión de orden público muy grave que fue violada, pero eso es muy excepcional y muy limitado. El gran problema, yo siempre, y cuando hablo de esto, pongo por ejemplo el Ferrari. El Ferrari es obviamente un vehículo de primerísima que va a una velocidad impresionante y que bien conducido puede ser una maravilla. Totalmente. Pero que si lo conduce alguien con poca experiencia de manejo, finalmente puede estrellarlo, ¿no? Totalmente. Y con el arbitraje pasa lo mismo. O sea, uno no puede ir al arbitraje con una mentalidad procesal, porque el arbitraje es totalmente contraintuitivo al derecho procesal normal de los tribunales. Todo lo que son los formalismos, los trámites engorrosos que uno tiene en el tribunal, uno debería evitarlos en el arbitraje. Las partes deberían entrar al arbitraje con esa mentalidad y obviamente los árbitros también deberían conducir el proceso arbitral de esa manera. No muchas veces es fácil porque cuando el árbitro tiene una formación muy tradicional y no conoce realmente de la dinámica de los arbitrajes, finalmente termina
estableciendo rigorismos a la usanza del Poder Judicial, y eso hace que los procesos se vean enlentecidos y finalmente el sistema pierde en eficiencia. O sea, en la medida que nosotros tengamos más gente formada en este tema, esto va a funcionar mucho mejor, ¿no? Perfecto, José. ¿Cómo es el grado de tolerancia en el arbitraje acá en Paraguay o a nivel mundial, la verdad, sobre las malas chicanas, vamos a decir, José? ¿Cómo funciona? Bueno, nuevamente enlazando con lo anterior, ¿no? El arbitraje vale lo que vale un árbitro, lo que valen los árbitros. O sea, un árbitro con autoridad, un árbitro con ascendencia y un árbitro que conduzca el procedimiento de manera adecuada, tiene los mecanismos legales para lograr que ese procedimiento sea efectivamente flexible, sea efectivamente eficaz y no tenga las chicanas que normalmente hay en procesos judiciales. Hay buenas prácticas también que se recomiendan, por ejemplo, una audiencia preliminar con las partes, en la que las partes se ponen de acuerdo sobre cómo se va a tramitar el procedimiento y qué cuestiones ni siquiera conviene dirimirlas porque no están siendo en definitiva objeto de los reclamos de las partes, ¿no? Entonces, finalmente, y me preguntaste también de costos, la eficacia con que uno conduzca un arbitraje, finalmente que termine derivando que ese arbitraje se resuelva más pronto que tarde, termina siendo también un costo importante que se ahorra a las empresas, ¿no? Aparte de otras cuestiones, por ejemplo, la confidencialidad del arbitraje puede ser confidencial si las partes así lo pactan. Y bueno, imagínate que hay empresas que han ido a la quiebra porque ha existido cuestiones controversiales entre sus socios y esas cuestiones se dirimieron en tribunales y por el solo hecho de que se sabía en tribunales que había un problema entre socios, esas empresas tuvieron otro tipo de problemas que no estaban relacionados al puntual de los afectados, pero que finalmente terminaron también afectando a la empresa, ¿no? Así que... Sí, los bancos ven eso, por ejemplo. Ven que tal tiene problemas, está relacionado a tal empresa, bueno, ahí hay un problema. Claro, un arbitraje bien conducido debería resolverse bien rápido y no en los 5, 7, 10 o hasta 12 años que te puede llevar un litigio judicial con múltiples instancias y con una cantidad de costos ocultos que muchas veces hay en jurisdicciones no predecibles, donde la justicia también a veces es venal en distintos países, ¿no? En donde finalmente ese también es un costo que muy negativo afecta a la resolución de conflictos, ¿no? ¿Qué clase de procesos arbitrales tenemos en Paraguay o en general? Si puedes también explicar eso a la audiencia. Acá tenés una pequeña placa que, bueno, que armaste, José. Tenés 1, 2, 3, 4 puntos citaste, si puedes explicar un poquito. Claro, el arbitraje puede ser ad hoc o institucional. El arbitraje ad hoc es en que nos ponemos de acuerdo, vos y yo, en que vamos a someter una cuestión a arbitraje. Nosotros elegimos al árbitro o a los árbitros, elegimos las reglas que esos árbitros van a aplicar. Un CITRAL, que es una Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, provee, por ejemplo, un modelo de reglas que es el que normalmente sirve para llevar adelante este tipo de procesos ad hoc. O si no elegimos las reglas, los árbitros que nosotros elegimos son finalmente los que terminan diciendo de qué manera se va a llevar adelante el procedimiento. Y de hecho aquí hay arbitrajes ad hoc en Paraguay. Son arbitrajes que se llevan normalmente a cabo en estudios jurídicos, conducidos por abogados prestigiosos y que finalmente terminan siendo muy efectivos y de los que nadie se entera finalmente, ¿no? Porque como te dije, una de las características también del arbitraje es que puede ser confidencial como lo son normalmente los de estos arbitrajes ad hoc. Y después está el arbitraje institucional, ¿no? Que es someter la controversia al reglamento de un centro de arbitraje que se encarga de organizar, de proveer de un espacio físico por si los árbitros necesiten llevar adelante audiencias allí, el que provee un reglamento de arbitraje, por ejemplo, puede proveer una lista de árbitros de la cual seleccionar, que las partes puedan seleccionar ahí cuáles son los árbitros que en definitiva van a resolver la controversia. Y entonces ese sería el otro mecanismo, ¿no? En Paraguay tenemos un solo centro de arbitraje en funcionamiento, que es el Centro de Arbitraje y Mediación dependiente de la Cámara Nacional de Comercio y de Servicios, que está funcionando bastante bien. Que está en el centro, Está en el centro, sí. Casos, grandes rasgos, sin dar nombres evidentemente, ¿verdad? Que puedes compartir con la gente que te ha tocado ser parte, ¿no? Bueno, me ha tocado participar en casos de derecho comercial y también en casos de arbitraje deportivo, ¿no? Deportivo, ¿no? Arbitraje deportivo. Y como árbitro en casos de inversión. Casos de inversión, porque el arbitraje puede ser comercial o de inversión. El arbitraje comercial es el que vine describiendo hasta ahora
Y el arbitraje de inversiones, o como se le conoce, ¿no? Es el arbitraje que surge de un convenio de Washington de 1965 que crea el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias 65. Internacionales, que es Ok. el CIADI. Ok. El CIADI ha derivado finalmente en que una cantidad de países suscriban tratados bilaterales de inversión y de protección a las inversiones. Existen miles hoy día suscriptos entre los distintos países de los 5 continentes. Y eso se resuelve en una instancia arbitral cuya secretaría administrativa está en Washington, en el Banco Mundial. Y lo que ocurre finalmente es entonces que los inversores que no encuentran seguridades en un país, en que por ejemplo se les expropia indebidamente o existen devaluaciones confiscatorias de la moneda, en fin, hay ciertos requisitos, ¿no? Para que la inversión se considere afectada y pueda ser objeto entonces de una demanda, eso que se afecta indebidamente. Entonces lo que se hace es, se instituye este mecanismo por el cual el inversor puede demandar al Estado. Paraguay firmó 28 tratados bilaterales de inversión, lo firmó con Estados Unidos, lo firmó con Alemania, lo firmó con Chile, lo firmó con Bélgica, firmó con Perú, con varios países, y cualquiera de los inversores nacionales de esos países que vea afectados sus derechos en Paraguay puede eventualmente demandar al país. Impresionante. Y eso es lo único que tiene en Paraguay, esa licencia para ser árbitro en inversiones, José, ¿no? Bueno, los países presentan al CIADI una lista de posibles árbitros y sí, efectivamente, soy el primero al que han designado efectivamente para intervenir en casos. Perfecto. ¿Y te ha tocado un caso de inversión ya acá en Paraguay, José, o no todavía? Bueno, ¿O fue para afuera? En estos casos del CIADI estoy participando obviamente como miembro de lo que sería el Tribunal Arbitral o de Anulación. Pero sí me ha tocado asesorar en varias cuestiones relativas a derecho de las inversiones. Perfecto. A ver, ¿qué más? La Cámara de Arbitraje, ya hablaste acerca de la Cámara que existe acá en Paraguay, José, que está en el centro, que es donde está la Cámara de Comercio. Ahí te quiero decir algo muy importante. Sí, sí. Las empresas cuando negocian los contratos las empresas extranjeras cuando negocian con las empresas paraguayas, normalmente buscan imponer el foro propio. O sea, que si existe cualquier conflicto, esto se ha dirimido ante un tribunal en Londres, o en Ginebra, o en París, o Nueva York. Y finalmente uno me ha tocado ver a lo largo de más de 20 años de profesión, una cantidad de contratos en que el inversor nacional finalmente termina sometido a una jurisdicción extranjera que no conoce, que tiene unos costos potenciales muy grandes, ¿no? Porque contratar a un abogado en Londres, en Suiza, lo que sea, realmente es muy costoso y eso hace prohibitivo para muchas empresas nacionales finalmente hacer valer los derechos en caso de algún incumplimiento del inversor extranjero. Y lo que estas empresas le dicen a los nacionales es, mira, nosotros no conocemos el centro de arbitraje local y por tanto, querés hacer negocio con nosotros, con esta empresa extranjera que representa un volumen y te da una posibilidad importante de ganancias, aceptar las condiciones de que este contrato sea finalmente dirimido afuera de existir alguna controversia. Sin embargo, el inversor paraguayo le puede decir a la empresa extranjera, no, pero ojo, existe un mecanismo neutral muy aceptable en el comercio y en las finanzas internacionales, que es el mecanismo de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, muy reconocido, muy aplaudido en doctrina y que finalmente termina siendo objeto de cumplimiento en numerosos países, ¿no? Entonces, uno tiene un argumento importante como empresa nacional para ir finalmente al arbitraje neutral y hasta con sede en Paraguay, porque se puede establecer la sede en Paraguay y la empresa extranjera no debería cuestionar eso, porque finalmente, como hablamos antes, no es que el arbitraje es paraguayo porque la sede esté aquí en Asunción. Lo que va a haber aquí en Asunción probablemente van a ser las audiencias o la producción de pruebas. Si la inversión fue en Paraguay, obviamente eso va a representar también un ahorro de costos importantes, ¿no? Entonces termina siendo una herramienta muy importante a disposición de las empresas nacionales para no terminar sujetas a jurisdicciones de Londres, Nueva York, lo que sea, sino para estar regidas por un mecanismo neutral que finalmente puede hasta ser discutido aquí en Paraguay y que la empresa extranjera no debería cuestionar. Sería el proceso así, entonces, José, bueno, yo tengo mi contrato de joint venture o inversión con una contraparte extranjera, bueno, pongo la cláusula en el contrato que va a ser acá el lado arbitral, ¿verdad? Y yo me pondría en contacto con él en la Cámara de Arbitraje acá en Paraguay para, bueno, ver justamente de qué manera se podría esto avanzar, ¿verdad?
Hay gente que llama a consulta esto, José, en la Cámara. ¿Cómo es, José? Me han comentado de que sí hay consultas que hacen a la Cámara, porque la Están Cámara empezando tiene sus autoridades, ¿no?, a las que se les hace este tipo de consultas. El mecanismo de la CCI, de la Cámara de Comercio Internacional, no requiere de algún tipo de aprobación o de trámite de secretaría. Si yo quiero pactar arbitraje de la Cámara de Comercio, yo directamente incluyo una cláusula arbitral en el acuerdo y finalmente esa cláusula es la que precisamente evita muchas veces a que cuestiones controversiales vayan a contienda. Lo que mencionaste. ¿Por qué? Porque uno sabe que esto va a ir a una resolución de jueces neutrales y finalmente entonces el pícaro que sabe que tiene a lo mejor un juez nacional que puede fallar a su favor, no cuenta con esa ventaja en el arbitraje, ¿no? O sea, en el arbitraje uno espera que lo que se resuelva sea dentro de un ámbito no parcialista, ¿no? Además, lo que se resuelve en el arbitraje, bueno, va a tener una fuerza, digamos, ejecutoria en 159 países. Dijiste. Así es, Entonces, así es. si la persona que está viniendo de Bélgica, por ejemplo, de Estados Unidos, bueno, forma parte de eso, ya sabes que él no va a tener escapatoria digamos, de ese, digamos, laudo que se pueda dar después, ¿verdad? Claro, y vos fíjate la cantidad de negocios que estamos perdiendo, negocios Sí. por así decirlo, ¿no? Al desconocer o a no aplicar muchas veces el mecanismo de la Cámara de Comercio Nacional. ¿Por qué? Porque lo que se pactan los contratos son jurisdicciones extranjeras y Sí. finalmente no tendremos aquí arbitrajes desarrollados localmente, con quizás árbitros paraguayos, con peritos paraguayos, con todo el costo de hotelería, de todo el movimiento conexo que hay a la organización de audiencias, etcétera. Entonces hay jurisdicciones como la de París, como la de Ginebra, que son prestigiosas y que terminan generando toda una industria del arbitraje y muchos juristas también que trabajan de manera importante en estos temas y con todo lo que eso implica también de aporte económico para una localidad, ¿no? Perfecto, José. A ver, elección de árbitros. Ya mencionaste que hay dos maneras, ¿no? Las partes pueden decidir quiénes son o es el tribunal que decide quién será el que va a estar, digamos, haciendo el análisis, ¿no?, del Claro, caso. pero ahí hay algo muy importante. Sí. Si yo no pacto arbitraje, yo me tengo que ir al juez. Yo no sé qué juez me va a tocar. Sí, es un sorteo, para empezar. Si yo pacto arbitraje, yo debería, obviamente, buscar un mecanismo en el que yo confíe. Sí. Y si yo elijo árbitros, debería elegir árbitros que sean también árbitros de confianza, ¿no? Sí. O sea, hay mecanismos muy transparentes de impugnación y compañía, pero lo que se logra finalmente es que yo tenga la seguridad de que si mi tema es una cuestión compleja, relativa a un problema bursátil, que la terminen resolviendo personas que estén capacitadas para dictar una decisión proba en ese ámbito, ¿no? Entonces, esa es una ventaja definitiva que uno tiene con los arbitrajes, ¿no? Sobre el tema bursátil me hace acordar de algo, José. Ha habido problemas con algunas empresas que han cotizado en bolsa años atrás, ¿verdad? ¿Y qué me decían mis clientes, por ejemplo? Yo no quiero demandarle porque justamente lo que acabaste de decir, yo no quiero figurar en el registro tribunal que tenga un problema judicial, yo no quiero, o sea, toda la exposición hace que ellos digan, bueno, no, tomo como costo hundido y a seguir. Entonces con eso puede ser una gran, digamos, gran elemento, digamos, para evitar, bueno, no tener una pérdida tan grande depende de una inversión mal administrada, ¿verdad? Totalmente, y en materia financiera se promueve mucho la utilización de este medio. Es más, la ISTA, que es la que se encarga de la regulación de los derivativos en el mundo, tiene un contrato estándar y ese contrato estándar tiene una cláusula de arbitraje CCI. ¿Por qué arbitraje CCI? Porque en el entendimiento de que finalmente ese mecanismo no va a ser objetado en las distintas jurisdicciones en las que se pueda implementar el arbitraje ISTA, ¿no? Entonces, claro, tiene definitivamente también eso a su favor. Perfecto. Y una consulta más. Si el net worth del proyecto o la cosa a juzgar es, digamos, 1 millón para arriba, creo que se justifica los costos, ¿verdad? De un arbitraje. Pero si es un costo, ¿a partir de qué costo vos decís que justificaría entrar a un arbitraje? Mira, no hay una regla precisa. Obviamente, para cuestiones comerciales de mediana complejidad, por lo menos un monto mediano, no para cuestiones muy menores. Pero mira, a mí me ha tocado participar una vez en un arbitraje doméstico de una cuestión de leasing que creo que no estaba discutido ni 100 millones de guaraníes, ¿no? Entonces, pero obviamente ahí están los casos de miles de millones de dólares en que se resuelven problemas que hay con represas, problemas que hay con infraestructura. Aquí nuestra ley de APP prevé el mecanismo de arbitraje
sometido a reglas de la Cámara de Comercio Internacional. ¿Por qué Interesante. hace nuestra ley? Hace Interesante. porque es lo que sería aceptable para inversores serios. Los inversores serios no van a aceptar ir a realizar inversiones de envergadura en países en los que tendrán que dirimir sus controversias en tribunales nacionales. Así como vos no aceptarías ir a discutir un problema con tu vecino y que Sí. sea su hermana o su padre el que tenga que Totalmente. decidir, ¿no? Entonces Interesante. está ese mecanismo previsto y eso funciona así en los distintos países y funciona muy bien. El arbitraje también puede prevenir a que los conflictos se vayan acumulando. En ese sentido, en materia de construcciones, de infraestructura, están, por ejemplo, los paneles de disputa o los dispute boards, Ok. que lo que hacen es, como las obras van generando divergencias técnicas, sobre todo las muy importantes, Sí. y que normalmente tienen un plazo de duración también extenso, entonces lo que hace es que este mecanismo termina dirimiendo esas controversias ya por el camino y no dejando que se acumule algo muy importante al final, que obviamente puede generar muchas contrariedades. Y decime, José, una cuestión como una nota reversal o un tratado tan grande como la Itaipú o lo que es la otra represa que tenemos, ¿ellos están sujetos a este tipo de arbitraje o no existe eso? ¿Lo público puede entrar en arbitraje o no? Bueno, sí, lo público puede entrar. De hecho, en Perú, por ejemplo, y el sistema funciona muy bien, todos los casos del Estado son resueltos a través de arbitraje. Okay. Eso ha generado algunos problemas menores porque también hay árbitros corruptos, pero por lo general el sistema funcionó y funcionó muy bien, porque finalmente el arbitraje tiene una cantidad de mecanismos de seguridad que expulsa del sistema a los que no se comportan de manera debida, y finalmente también los árbitros van construyendo su capital simbólico a partir de las decisiones correctas que se sabe que van dictando en el tiempo, ¿no? Okay. En Estados Unidos hay tipo una jurisprudencia que es Carter versus State, tipo un legajo de todo lo que se da de hecho. ¿Tenemos una tipo jurisprudencia de arbitraje o eso por tema de confidencialidad no existe, José, ni va a existir? Mucho de lo que pasa en arbitrajes locales no se sabe ni se va a saber por el tema de la confidencialidad, pero sí hay casos que se han judicializado. Okay. A mí me ha tocado participar en varias publicaciones internacionales. Hay un report del WAR, que es el World Arbitration Report, que es el más consultado cuando uno quiere saber cómo está el Estado en un país. Okay. Y ahí, por ejemplo, yo reuní todos los casos que tenemos nosotros resueltos en Paraguay. Hasta mi último reporte, por lo menos, las señales que habían dado los jueces había sido muy buena, ¿no? Porque eso es muy importante remarcarlo también, ¿no? O sea, un aliado fundamental para que el sistema funcione es el juez. Porque el juez es el que presta asistencia a los árbitros cuando necesitan producir alguna prueba, cuando necesita alguna medida cautelar. Y finalmente esto termina también, si hay un laudo arbitral que es sometido a anulación, son jueces los que tienen que resolver eso y decir, no señores, el mecanismo de anulación es muy excepcional y solo cuando hay una violación egregia al debido proceso o al orden público, lo que sea, nosotros como jueces podemos intervenir. Porque muchas veces pasa en algunas jurisdicciones no desarrolladas en que los jueces terminan admitiendo recursos de anulación solapando apelaciones realmente, ¿no? Okay. Entonces es muy importante que esto funcione así y creo que nuestros jueces hasta ahora por lo general han venido dando buenas señales, las han venido dando en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Perú. Realmente Latinoamérica viene destacándose en ese sentido por ser una jurisdicción bastante amigable al arbitraje, no solo por tener buenas leyes de arbitraje, no solo por ratificar esa convención de Nueva York, sino finalmente porque el Poder Judicial no interfiere en la marcha de estos juicios. Interesante. Pero bien, gracias José de vuelta por estar acá en el piso, muy interesante todo lo que dijiste. Lastimosamente se nos fue el tiempo, cosa que siempre digo que tal vez una hora no es suficiente para el programa. Pero bien, gracias por estar José, será hasta la próxima. Y usted señor, señora, gracias por estar ahí, por seguir al Financiero. Muy agradecido por todos los saludos que he recibido en estos días, también digamos los temas que están también pidiendo que se aborden. Vamos a estar teniendo en cuenta eso para ir armando ya lo que se va a hacer ya el último mes tal vez del programa, porque ya entramos ya en lo que es época ya de festividades, José. Y bien, gracias de vuelta, José. Sí, será hasta la próxima. Gracias por estar y buenas noches.